Dos para terminar. Un minuto para terminar el quiz, muchachos. Bien, vamos terminando. Los que falten enviar, envíen de una vez. Vamos a cerrar el formulario. Bien, hemos terminado el quiz entonces. Estamos procediendo a cerrar el formulario. Si no han enviado, envíen ahorita. Bien, cerramos. Y vamos a continuar con la parte teórica, ¿sí? En un rato más les voy a enviar sus calificaciones del quiz. No se preocupen, y como hemos comentado, este quiz se va a promediar con la parte práctica, que la van a tomar el día jueves, el grupo 2, y el día viernes, el grupo 1, ¿sí? Van a ser casos, como ya les he comentado, relacionados con el modelamiento de procesos y de cero. Bien, voy a presentar la pantalla un ratito. Voy a compartir mi pantalla para revisar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día tenemos algunas presentaciones, un par de presentaciones. Una de ellas conocida por ustedes porque es parte de la lectura que hicieron la vez pasada. La otra sí está relacionada con indicadores. Pero antes de eso, el día viernes, fíjense que estamos tratando de hacer las cosas de manera sistemática, es decir, cada semana con alguna tarea. Habíamos quedado para el proyecto de ciclo. Bien, con relación al proyecto de investigación, antes que se me pase, estuve revisando, leyendo, en general está bien, hay que mejorar un poco la redacción, lo que se quiere expresar dentro del documento. Bien, hay cosas que mejorar. La mayoría ha cumplido con lo que se pedía, que era básicamente analizar una plataforma que permita conectar diversas herramientas de tal manera que pudiera automatizar algunas tareas. ¿Esto para qué lo estamos recogiendo? ¿Por qué lo estamos recogiendo? Porque más adelante, cuando hoy estamos viendo ahora procesos, estamos viendo modelos de procesos, cuando vayamos a hacer el análisis y las propuestas de mejora, probablemente muchos de esos conectores puedan ayudar a plantear alguna mejora rápida sobre procesos, ¿no? Es decir, tanto la automatización como la mejora de muchos de los procesos que van a analizar en el proyecto de ciclo. El proyecto de ciclo lo pueden, como ya habíamos comentado, hacer con el mismo equipo con el que han trabajado su proyecto de investigación, para el cual les estoy poniendo esta plantilla, si se quiere. O sea, la pueden usar como una referencia de lo que deben presentar el día viernes. Recuerden que es una presentación, es una entrega, ¿no? Bueno,
es una entrega en el que van a indicar el proyecto que van a desarrollar y más o menos están descritas aquí algunas consideraciones, ¿sí? O sea, solamente para repasarlas, esto está publicado en el aula virtual. Obviamente hay que poner el nombre del proyecto, ¿no? Y aquí es una ficha de proyecto, una ficha de proyecto. Se puede poner el nombre del proyecto y la identificación o el número de equipo, cada uno tiene un número, desde el 1 al equipo 13 creo que son, 13 o 14 equipos, la fecha en la que ha sido elaborada la ficha y aquí el contexto, necesidad o problema. ¿Qué problema es el que han detectado? ¿Qué necesidad es la que han detectado? ¿Cuál es el contexto? Cuando hablamos de contexto estamos hablando de qué negocio se trata, de qué empresa se trata. Es una empresa en el sector educativo, es una empresa comercial, es una empresa financiera, de qué tipo se trata, ¿no? Y cuando hablamos de contexto estamos hablando, por ejemplo, si son tiendas comerciales, físicas, si es un negocio que combina la parte virtual con la parte física, o sea, todo ese detalle, toda la información que puedan tener, pero vinculada principalmente a lo que son las necesidades y problemas que han identificado. Cuando nosotros trabajamos un proyecto, cuando se trabajan proyectos, se trabaja sobre la base de resolver algún problema o aprovechar alguna oportunidad. O sea, se resuelve un problema de proceso, se detecta que hay algo que no está funcionando, hay algún síntoma que ustedes perciben en alguna organización, en alguna empresa que dijimos a la cual tengan acceso, ¿no? Ya deben estar trabajando en eso ustedes, y detectan que hay un síntoma. Entonces, describen ese síntoma, básicamente, ¿no? Que las ventas no se están realizando correctamente, de que hay un problema de demoras, no sé. O sea, lo que ustedes detecten. O puede ser también alguna necesidad que hayan detectado dentro de alguna empresa. O sea, no se está haciendo algo, hay algo que está faltando, que es urgente o que se requiere y que no lo tiene. Entonces, detectan una necesidad. O también detectan una oportunidad para mejorar, ¿no? Entonces, eso también se puede describir. Aquí es textual, describan, ¿no? Describan eso. Metas, objetivos generales. En principio, ¿qué es lo que se quiere lograr, no? En principio, pues lo que se va a hacer es un análisis y un diagnóstico del proceso y con propuestas de mejora en un lapso de menos de lo que dura el ciclo, ¿no? Que son 4 meses, 3 meses, que es el tiempo que nos queda. El alcance, o sea, qué cosa incluiría y qué no. Es un ensayo, es un ejercicio de ver qué cosa va a incluir o no. Por ejemplo, si estamos viendo una tienda, es un negocio familiar, no sé, es una tienda, es una bodega. No nos vamos a encargar de toda la bodega, de toda la bodega. Nos vamos a encargar solamente de la parte de repente inventarios o la parte de ventas solamente, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando hablamos de alcance, ¿qué es lo que incluye este análisis, este diagnóstico, ¿no? También a veces se pone en el alcance qué es lo que no va a incluir, o sea, qué es lo que, o sea, para precisar, ¿no? Entonces, eso es básicamente eso. Los beneficios, ¿qué se pretende con eso, no? ¿Qué es lo que se pretende mejorar, cambiar? Tentativamente, obviamente no han hecho ningún análisis todavía, entonces aquí un beneficio potencial, ¿no? ¿Qué beneficio potencial se puede percibir de esto, ¿no? ¿Quiénes son los interesados? Luego viene esta parte que son usuarios, stakeholders, interesados. Si podemos identificar quiénes son los roles que están involucrados en este negocio, en este proceso. Requerimientos adicionales, qué cosa es lo que se requeriría para llevar a cabo, ¿no? Entrevistas con alguien, documentación, no sé, o sea, todo lo que sea necesario para llevar a cabo el proyecto. Y aquí, en esta última parte, se pone el equipo que va a llevar a cabo las tareas, tanto de parte del usuario, del área usuaria, el dueño, algún responsable, como en la parte técnica, ustedes. Aquí estaría el nombre de los integrantes y de repente algún rol, ¿no? Obviamente alguien va a ser el coordinador dentro del equipo y tiene la responsabilidad de conducir el equipo. El resto, de repente,
se pueden identificar algunos roles ya, ¿no? No es necesario que pongan roles, o sea, basta con los integrantes del equipo, pero sí sería importante que tengan detalles de lo que va a tratar el proyecto en esta ficha. Visión de éxito, esto de acá se puede ir llenando un poco más adelante también, pero si ya tienen alguna perspectiva de lo que quieren hacer, ¿no? Un poco vinculado con los beneficios, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva de éxito del proyecto? Algunos hitos, ¿a qué nos referimos con hitos? Por ejemplo, la presentación, ¿no? Los informes que se van a presentar. Esta parte acá la pueden dejar para después. Si es que han identificado algo, sí, o sea, podían ir colocando aquí algunos hitos importantes. Como por ejemplo algunas entregas, ¿no? Todas las semanas tenemos entregas, así que de repente eso lo pueden poner como hitos, ¿no? Todas las semanas tenemos entregas y eso podría incluir aquí dentro de su cronograma. Recursos necesarios, tiempo y costos. Obviamente costos, pues, no son reales, ¿no? Pero se pueden estimar, ¿no? Pero no es necesario por el momento. El tiempo ya sabemos que está circunscrito a la duración del ciclo. Entonces es una ficha para el proyecto, que sería su primer entregable el día viernes, ¿correcto? No necesariamente tienen que llenar todo, procuren describir lo que quieren realizar, qué es lo que han encontrado como proyecto, y si hay algunas dudas también, ¿no? Algunos problemas, algunas cuestiones, podrían incluirlo en la parte final, en donde habla de recursos necesarios, pueden poner ahí algunas preguntas que de repente están quedando pendientes, o sea, que no han podido aclararlas y podemos resolverlas en clase o a través de el documento que me hacen llegar. Este documento debe ser subido solamente por el coordinador de cada equipo. No me envíen varias veces los documentos. En el informe de su proyecto de investigación he visto que han enviado varias veces. Hay en el equipo 1, creo que ha enviado varias veces con nombres diferentes y uno con nombres que no son el estándar. Yo lo único que hago es agarrar el primero que encuentro y sobre ese trabajo. Si no está bien, ya es responsabilidad de cada equipo, ¿correcto? Entonces, procuren estar seguros al momento de enviarlo con la nomenclatura que se está pidiendo para que sea fácilmente identificable, enviarlo una sola vez y solamente el coordinador del equipo es el que debe subir ese documento. ¿Correcto? Bien, entonces esto no es una entrega calificada. Fíjate que todas las entregas que van a ir haciendo a lo largo de estas semanas, no son calificadas, pero son importantes para hacer el feedback. Es decir, yo quiero saber qué proyecto es el que están haciendo y cómo lo están trabajando, de tal manera que no tengamos inconvenientes al final del curso. ¿Correcto? ¿Preguntas sobre esto para pasar a la parte teórica? Esto lo tienen en el aula virtual, lo pueden usar como una plantilla, ¿no? Si quieren, si tienen algún otro formato para hacerlo, no hay problema, pueden utilizar otro. Esto simplemente es una sugerencia para los ítems o puntos que deberían estar incluidos, y más o menos para que todos tengamos un estándar. Pero si alguien encuentra alguna plantilla, ¿no? Mejor o que tenga algunos datos que sean relevantes, bien, no hay ningún problema. Bien, muchachos, a ver, sigamos entonces. Vamos a hacer esta presentación que es... a ver, vamos a ver. Hemos hablado, desde que empezamos el curso, hemos hablado del Business Model Canvas, ¿recuerdan? De las actividades clave, ¿se acuerdan? Las actividades clave que están vinculadas con la propuesta de valor que es la que se entrega al segmento de mercado, ¿no? Esa propuesta de valor que está relacionada con la visión y misión de la organización, esa visión y misión que están vinculadas con la estrategia que se va a escoger, esa estrategia que está relacionada con objetivos estratégicos, y habíamos hablado ya, comenzábamos a entrar
a los procesos y a la arquitectura de procesos o a la descripción de los procesos desde el nivel más general, desde el nivel macro. Entonces, habíamos comenzado a hablar de que los procesos observaban objetivos. ¿Y qué objetivos tomaban? Partían pues de los objetivos estratégicos. Estos objetivos de la organización, de la empresa, estos objetivos eran trasladados hacia los procesos, ¿no? Para que sean soportados por los procesos. Pero hay algo muy importante. El objetivo en sí, obviamente tiene que estar identificado, definido, establecido, pero si no se mide, no sirve de nada. ¿Correcto? Si nosotros definimos un objetivo, ¿no? Pero no lo medimos, entonces no nos sirve de nada, ¿no? Una empresa, pongamos, que tiene como objetivo cubrir el mercado en un 50%, ¿no? Ampliar el mercado de un 40 a un 50%. Tiene actualmente 40, pero quiere ir al 50%. Y solamente lo pone como objetivo, pero no lo mide. Entonces, no vas a ver si lo que está haciendo está contribuyendo a que logre ese objetivo o no. Entonces, es bien importante el concepto de indicador, que es lo que vamos a comenzar a revisar el día de hoy. Hay dos conceptos clave que vamos a trabajar el día de hoy, que son importantes de entender, al menos en la parte básica. Hay una frase del doctor Eli Goldratt, en la parte de esta frase que es bien interesante, dice, dime cómo me medirás y te diré cómo me comportaré. Si mis mediciones no son claras, nadie puede predecir cómo me comportaré, ni siquiera yo. Eli Goldratt es un autor del libro de La Meta. La Meta es un libro conocido en el área de estudios industriales, etcétera, de producción, porque detalla, es una novela, pero que detalla los problemas que hay en una planta industrial cuando se generan cuellos de botella y cómo se van resolviendo a través de criterios eh, técnicos, criterios estadísticos, ¿no? Racionales totalmente. Entonces, eh, esa frase nos está indicando algo importante. Dime cómo me medirás y te diré cómo me comportaré. O sea, así como medimos, así es como se comporta. Así como medimos, así es como se comporta el proceso. Así como medimos el objetivo del proceso, así es como se consigue el objetivo del proceso. Les comentaba de la atención en el banco, en Interbank, creo que hace algunas clases, no estoy muy seguro si les comenté, pero en Interbank hace algún tiempo, fue uno de los primeros que sacó el tema de la atención, una atención excelente. Y en unas oficinas, sucursales que eran más cafés o tiendas, les llamaba más tiendas más que agencia bancaria, ¿no? Trataba de establecer un vínculo más cercano con el cliente. Eh, Había toda una parte de ingreso del cliente donde con su DNI, ¿no? Ingresaba a una máquina, leía su código de barras y con eso lo colocaba en una lista de espera, en una pantalla, en una lista. No tenía que hacer cola, podía sentarse siquiera y podía tomarse un café. Eso era hace algún tiempo, ¿no? Este, tomaba el café mientras se iba viendo quiénes iban siendo atendidos a través de esta lista que aparecía en una pantalla. En el momento de ser atendido, el cliente, después de ser atendido, se le pedía una evaluación de dicha atención, bien rápida. Marque del 1 al 5 qué tal fue mi atención. Y fíjense, esa es una medición. En ese instante se está midiendo a la persona. Y entonces podemos pensar que esa persona que está siendo medida en ese instante, que está siendo evaluada por ese cliente, ¿cómo va a ser el comportamiento de dicho trabajador? ¿De qué manera se va a comportar si lo estoy evaluando en ese instante? Va a tratar de dar su mejor comportamiento, ¿no es cierto? Va a tratar de hacerlo mejor y si está entrenado, evidentemente,
porque tampoco se le dice atiéndelo bien, pero no se le dan los instrumentos. Todo eso lo vamos a revisar en la parte de procesos más adelante. Pero la idea básica es esta. Dime cómo me medirás y te diré cómo me comportaré. Es decir, el indicador es fundamental para gestionar. Por eso es lo que les comentaba y les decía, si hay alguien que les dice que está haciendo gestión y no tiene ningún indicador, realmente no está haciendo gestión. De verdad, no está haciendo gestión, porque se gestiona a través de indicadores. El indicador es un medio por el cual hacemos que las organizaciones funcionen de modo coherente. Es decir, que todos los integrantes, al observar el indicador, lo que se les está pidiendo que cumplan, se orienten y lo hagan. ¿Correcto? Entonces, fundamental el concepto de indicador. Por eso es lo que vamos a trabajar aquí. Ahí, la fuente está también en el sílabo de Villagra. Ahí, bueno, es un libro completo sobre el tema. No es para hacer todo un libro sobre este tema, pero va a ver algunos conceptos clave, fundamentales. Y ahora vamos a revisar lo que es indicador, pero parte de esto. ¿En dónde enganchamos estos indicadores? En el proceso, en qué parte del proceso y cómo enganchamos esta situación. Cuando empezamos el curso hablamos de la propuesta de valor, ¿correcto? Hablamos de la propuesta de valor. Presten atención, chicos, ¿ah? Hablamos de la propuesta de valor en el Business Model Canvas. Esa propuesta de valor es lo que se le entrega al cliente. ¿Cuál es el valor que se le está entregando al cliente? Pero ese valor genera un comportamiento del cliente, que puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de lo que le estemos ofreciendo. Si estamos ofreciendo un valor y ese valor no es adecuado, o sea, o no está bien definido, o ese valor no es lo que espera el cliente se va a frustrar y su comportamiento va a ser negativo con respecto a la empresa, con respecto a la organización. Entonces, uno de los elementos para asegurarnos de que nuestros procesos van a soportar estos objetivos y el valor que estamos proponiendo es verificar o ver el comportamiento del cliente deseado por la empresa, por el negocio. ¿Cuál es ese comportamiento? Y esto lo vamos a trabajar en la parte práctica. La próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto porque es importante. Ese comportamiento del cliente va a ser capturado por unos atributos o factores que determinan esos comportamientos. Es decir, si yo quiero que mi cliente me recomiende el negocio, se vaya contento, entonces yo tengo que identificar atributos o factores que generen ese comportamiento. Y esos atributos y factores se los voy a enganchar a los procesos clave. ¿Correcto? Entonces, el proceso va a tener como objetivo cumplir con esos atributos y factores para que se genere el comportamiento deseado del cliente. ¿Correcto? Y finalmente, esos objetivos van a ser medidos a través de indicadores, que son números. Y se vuelve al circuito para ver el comportamiento fue de acuerdo con el indicador y este comportamiento, atributos, factores y estos objetivos y procesos. ¿Correcto? Entonces aquí hay una relación fuerte que luego la vamos a plasmar en una matriz. En una matriz. El comportamiento deseado, el comportamiento del cliente deseado por el negocio, deseado por la empresa. ¿Cómo quiero que el cliente se comporte? ¿Que sea fiel? ¿Cómo quiero que se comporte? Es como cuando nosotros tenemos a nuestro amigo al lado y queremos que nos preste algo, ¿no? Que nos preste nuestro libro. ¿Qué atributos desarrollamos para que eso se produzca? Es lo mismo, pero visto desde el punto de vista de la empresa. Es decir, es por eso que muchas campañas de marketing, muchas campañas que buscan al cliente, lo buscan con un objetivo. O ya sea que nos recomiende, o ya sea que sea fiel, o ya sea que compre más, o ya sea que, bueno, no sé, hay comportamientos para todos los gustos, ¿no? Hay muchísimos comportamientos que podamos querer, pero todos ellos vinculados
con objetivos específicos. ¿Por qué? Porque estos atributos, por ejemplo, si queremos que nuestro cliente recomiende el negocio a sus contactos, a otras personas, los atributos podrían ser atención personalizada, ambiente agradable y una experiencia única. Fíjense, atención personalizada. Entonces, las personas que voy a poner para atender al cliente van a tener que ser entrenadas de esta manera. No puedo lanzarlas y simplemente decir atiende al cliente. Esto tiene que estar muy bien establecido, muy bien ideado, muy bien diseñado, ¿correcto? Y estos atributos y factores clave se van a algunos procesos, por ejemplo, el proceso de ventas o de atención al cliente, y capturan estos atributos y factores, los hacen suyos y se define el objetivo, incrementar la cantidad y buena experiencia del cliente, o la calidad y buena experiencia del cliente, ¿no? El indicador, número de clientes nuevos por recomendación. ¿Cuántos clientes nuevos vienen por recomendación de clientes? Entonces, esto, fíjense, vamos a un número que va a permitir medir el objetivo de un proceso y que está en relación con algunos atributos que hemos identificado para lograr un comportamiento deseado. O sea, no es simplemente ya tengo el proceso y dejo que este funcione porque quiera que funcione y así simplemente. No, hay que diseñarlo correctamente, hay que verlo correctamente. Entonces, ya tenemos otro criterio más para ir analizando, es decir, el proceso que estoy trabajando tiene definido un comportamiento deseado del cliente, tiene definido un objetivo, tiene definido indicador, han establecido bien cuáles son esos atributos o factores clave para que ese proceso pueda lograr este comportamiento deseado. Entonces tenemos varias preguntas que surgen ya de estos instrumentos que estamos revisando. La semana pasada veíamos ya algunos criterios: capacidad, flexibilidad, ¿no? Productividad del proceso, ¿no? Y ahora tenemos esto, que también es un criterio para ir evaluando el proceso, ¿correcto? Bien, más sobre esto, como les digo, vamos a trabajar. Sí, dígame. Profesor, disculpe, yo tengo una consulta. Dime. Respecto al indicador, el número de clientes nuevos, o sea, si se le va a entender que es como que el, lo que termina el proceso, lo que demuestra que el proceso funcionó. Pero yo como, digamos así, ¿cómo sé que los clientes que llegan son por recomendación? ¿Cuál sería la manera más óptima, por decirlo así? Claro, claro, claro. Todavía no estamos entrando en eso todavía viene después. Lo que pasa es que tenemos varios tipos de indicadores. Hay indicadores de resultado e indicadores de avance. Por lo menos hay dos tipos. Hay indicadores de resultado, los que nos fijan un número, por ejemplo, el número de clientes nuevos, ya, eso ya está y no se puede cambiar, pero podemos tener indicadores anteriores, que lo que se le llama indicadores de avance, es decir, para ver justamente cuáles han sido recomendados y cómo se están recomendando. Eh, Eso lo vamos a explicar más adelante, pero sí, o sea, tiene que haber alguna forma en el que sepamos, para eso es justamente el registro de nuestros clientes, para saber si estos clientes vienen por recomendación. Usualmente a los clientes se les pregunta cuando hacen una compra, ¿no? O sea, se puede establecer dentro del mismo proceso de compra si este cliente viene por alguna recomendación. Incluso se pueden utilizar lo que se dan como puntajes, o se puede utilizar algún tipo de mecanismo para que eso se produzca, ¿no? Y no solamente informe que viene de parte de otro, sino que ese cliente que está recomendando reciba algún tipo de beneficio, ¿correcto? Entonces, hay varias cosas que todavía nos falta manejar ahí, pero esta de aquí lo estamos poniendo como una especie de alerta, es decir, los procesos deben ser medidos de alguna manera, con indicadores, ¿no? ¿Qué tipos de indicadores? Por lo menos hay dos tipos: indicadores de resultado, donde ya no se puede hacer nada, es un número final, y hay indicadores de avance, que son un poco complicados de manejar. O sea, no son... A ver, lo que pasa es que tú tienes que ver todavía si el cliente, antes de que sea cliente, es un prospecto de cliente.
y depende del tipo de empresa, negocio al cual se esté llevando a cabo. Para eso, como les digo, todavía lo vamos viendo más adelante, y para eso hay algunas cosas que hay que revisar todavía, ¿no? Y algunos elementos ahí interesantes también que por ahí he visto que pueden funcionar de empresas que están trabajando estos temas, ¿no? Especialmente el tema de clientes, o sea, de hacer el manejo y el seguimiento de clientes. Por ahora, veamos que hay un indicador, una necesidad de medir el objetivo, ¿no? ¿Cómo se colecta? Eso es parte del proceso de colección de información que se debe dar dentro del proceso. Como hemos dicho, en los modelos de proceso, muchos de estos lo que hacen es recoger información. O sea, en realidad, eh, como decíamos, ingresa información y sale información, y se está procesando y transformando información. Todo lo que estamos manejando en las organizaciones, por eso justamente se llaman sistemas de información. Incluso los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de información. Hay un input y hay toda una información que se procesa para entregar algún resultado, ¿no? Bien. Ok, como les digo, sobre esto vamos a hacer ejercicios todavía la próxima semana. Estamos haciendo un vistazo de introducción de lo que va a ser necesario. A veces parece un trabalenguas eso del comportamiento deseado, ¿no? Es el comportamiento del cliente deseado por el negocio, ¿no? Que se enlaza bastante con la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor del negocio? Esto permite enganchar con el comportamiento. Ese tema lo vamos a volver a ver con detalle la próxima semana, no se preocupe. Con respecto a los indicadores, bueno, también tenemos algunas sesiones más adelante, pero esta es una introducción. Hay que definir primero qué cosa es un objetivo, qué cosa es indicador y qué cosa es meta. El objetivo es un propósito sobre el cual deben enfocarse los procesos, es decir, sobre el cual se enfocan los procesos y las personas que están alrededor y los recursos disponibles. Es decir, el proceso que nosotros veíamos IDEP 0, ese proceso, con todos sus recursos, se enfoca en un objetivo y hay que establecer ese objetivo. Un proceso no debe, o sea, no debe carecer de objetivo. Si carece de objetivo, ese proceso está sin rumbo, ¿no? Es como una persona que no tiene rumbo en su vida, ¿no? Igual, o sea, el proceso debe tener un rumbo, un objetivo. Un propósito declarado es algo que es importante y que requiere atención especial, ¿no? Los objetivos se pueden definir en diversos niveles, como ya conocemos, a nivel estratégico, toda la organización, a nivel de unidades o gerencias. ¿Recuerdan la estructura organizacional? Cada unidad puede tener su propio objetivo. A nivel de personas también, la contribución de cada una de las personas pueden ser objetivos en diversos niveles. Y el objetivo de proceso, fíjense, el objetivo de proceso muchas veces es transversal a las unidades o gerencias. Ese es uno de los principales problemas que existen cuando se organiza una empresa, cuando se define su estructura organizacional, que es las unidades, ¿no?, que tiene. A veces manejan objetivos de unidad, objetivo de recursos humanos, objetivo de marketing, objetivo de finanzas, pero descuidan los objetivos de procesos, ¿no? Y eso también vamos a trabajar, porque los procesos son transversales y realmente lo que genera valor para una empresa son los procesos. O sea, las unidades organizacionales hacen su labor, las distintas unidades hacen su labor, pero quien genera el producto o el servicio para el cliente es el proceso. Entonces, por eso el foco debe ir sobre ellos, sobre los procesos. Bien, ¿cómo se define un objetivo? Un objetivo se define con un verbo en infinitivo, semejante al proceso, miren, incrementar. Y luego el detalle que se puede describir en un texto, ¿no? Por ejemplo, incrementar el nivel de productividad en la línea 3. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una estructura de
identificación o de denominación de un objetivo. Como dice ahí, para que un objetivo sea válido, para el negocio debe ser congruente con la misión, visión y por cualquier política de nivel superior. O sea, el objetivo debe estar, como se dice, alineado con la misión y la visión, la propuesta de valor, ¿no? ¿Correcto? Entonces, es por eso que hay una cascada de objetivos. Así como tenemos una jerarquía de procesos, tenemos una jerarquía de objetivos. Y esa jerarquía de objetivos van a estar inmersos dentro de los procesos. Para eso vamos a definir también una documentación de los procesos más adelante en donde van a aparecer estos elementos. Entonces, ¿cómo se define o cómo se establece un objetivo? Con un verbo en infinitivo y con el detalle cualitativo en este caso, ¿no? Incrementar el nivel de productividad en la línea 3. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son buenas prácticas para identificar métricas? Métricas o indicadores, vamos a decir que es lo mismo, que importan al rendimiento. Definir pocos indicadores. Acá tener muchos indicadores no tiene sentido si no están alineados a los objetivos que se persiguen. Hay entidades entidades incluso extranjeras que al Perú le piden una cantidad tremenda de indicadores. Hace algún tiempo cuando trabajaba en una entidad nos mandaban un libro completo con indicadores, pidiendo esos indicadores, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo, ¿no? De esos indicadores? O sea, eh, los indicadores tienen que estar establecidos en función de lo que se quiere lograr. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Y no se pueden pedir simplemente porque se nos ocurra, ¿no? Y no deben ser excesivos, o sea, los mínimos necesarios. Si yo necesito uno o dos indicadores, ¿para qué me defino como 5 o 10? El tener 5 o 10 indicadores no lo hace mejor, ¿correcto? Si con dos estoy midiendo correctamente o tres estoy midiendo bien, entonces ¿para qué me lleno de indicadores? Vincule los indicadores a la estrategia para que siempre contribuyan a impulsar los resultados estratégicos. Es decir, esto tiene que estar relacionado. O sea, de lo que hemos estado leyendo, de lo que ya han leído, ustedes también se dan cuenta de que hay una estrategia de largo plazo, hay objetivos de largo plazo. Todos estos deben estar dentro de o sea, los objetivos de los procesos deben apuntar a esos objetivos estratégicos. Y lo último que es proporcionar visibilidad de indicadores. ¿Qué quiere decir visibilidad? Que se puedan observar, que se puedan mirar, ¿no? Y rendición de cuentas. Rendir cuentas significa hacer que estos sean publicados. De nada vale que se genere indicadores que están ocultos y que nadie los ve, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema de que nadie está manejando el tema de seguridad en el país, o da esa impresión total, ¿no? Porque no hay nadie que se esté encargando, no hay ninguna visibilidad, no hay nada que se sepa que se esté haciendo, no hay nada que esté visualizando ni rindiendo cuentas acerca de lo que se está haciendo o se pretende hacer o se está logrando y esa es esa es una manera en la que nunca se debe gestionar, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos claros de cosas que no están funcionando, ¿no? Pero así como esas, cuando vemos que en una empresa eh, las, los procesos se están midiendo y la gente está recibiendo indicaciones a través de la forma en la que se mide su trabajo, entonces vemos que esto se está cumpliendo y es ah, o sea, es algo que ayuda a simplificar las cosas, el trabajo, las tareas dentro de una organización. Por ejemplo, lo que les estaba contando hace un rato de Interbank, ¿no? De la encuesta esta. Con una simple encuesta, que es bien sencilla de armar, incluso en software es una simple encuesta,
la persona que está siendo encuestada recibe un feedback y el jefe de dicha persona recibe un feedback de cómo están yendo las cosas al instante, ¿no? Y todo el esquema se desarrolla de tal forma que se genere la mejor atención al cliente, ¿correcto? Entonces, todo eso depende del diseño que se haga. Defina pocos indicadores, eso es lo que ya hemos comentado. Pocos indicadores es lo importante. Esta es una fórmula bueno, esta la he sacado de Gartner, que es una publicación muy conocida dentro de tecnología de la información. Gartner normalmente es mencionada por las empresas de software, ¿no? Que quieren participar en sus estadísticas y en algunos documentos que saca periódicamente. De ella obtuve esto, que es la fórmula para establecer un objetivo concreto de mejora de procesos. La fórmula es un verbo en acción más la medida base, más la medida, más la base, más el objetivo y la fecha de acción. Es decir, acá tenemos un ejemplo. Mejorar, que es el verbo. La medida sería satisfacción del cliente, es la medida. La base sería el 55%, el objetivo 95% y la fecha, cuándo se va a lograr. Esta es la fórmula para establecer un objetivo detallado, concreto. Los objetivos pueden ser más genéricos si le quitan algo de aquí, pero son más concretos de esta forma. Es decir, aquí está establecido un objetivo específico, ¿correcto? O sea, estamos mejorando lo que se pretende es mejorar la satisfacción del cliente del 55 al 95 y con una fecha dada. Bueno, es una fecha antigua, pero obvio, la fecha tiene que ser el momento en el que se quiere conseguir ese objetivo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta fórmula es para establecer un objetivo. El indicador está en función de eso, en función de ese objetivo, de esa medida y de ese objetivo. Bien, esto es un poquito más de lo que hemos comentado. La calidad de los verbos. Ahora viene un tema importante, que es también cómo usamos, qué verbos usamos para establecer objetivos. Por favor, revisen estos dos conjuntos de verbos, ¿sí? Estos dos conjuntos de verbos. Y díganme en dónde está la diferencia en estos verbos. Claro, son más concretos, ¿no? Cuando hablamos de calidad alta de los verbos es mucho más concreto. Asegurar, ¿está asegurado o no? Autorizar, ¿se autoriza o no? ¿No? En cambio, los de arriba son un poco subjetivos. Apoyar, sugerir, consultar, aconsejar. Entonces, los verbos también tienen un impacto dentro de los objetivos que uno plantea. Y hay que establecer bien estos objetivos. Entonces, tratar de usar verbos que sean más concretos, claros, ¿no? Por ejemplo, acá, aprobar, implementar, desarrollar. Estos sí permiten establecer de repente medidas, mediciones más concretas, ¿no? Que alentar, ¿no? Alentar, sugerir, consultar, ¿no? O sea, que no son verbos muy concretos, que digamos. Por ejemplo, acá dice reducir los tiempos de aprobación de crédito. Reducir los tiempos, es un objetivo. Fíjense que es un objetivo de repente de un nivel no tan específico como el que veíamos aquí, ¿no? Este sí es un objetivo concreto, específico porque está la fecha y lo que se quiere conseguir. Este es un objetivo un poquito más grueso. Pero así es. Los objetivos estratégicos son generales y van bajando, ¿no? De forma específica, ¿no? Hasta llegar a los procesos de modo específico
que permiten establecer estos objetivos. Otro ejemplo, incrementar las colocaciones en el segmento A. Colocaciones son préstamos. Bueno, si estamos hablando de un banco o de una entidad financiera, incrementar los préstamos en el segmento A. Mejorar la satisfacción laboral en la empresa, ¿no? También. Son algunos ejemplos. Entonces ahora vayamos a ver qué es un indicador. Indicador es un número, es una escala numérica, nada más. Carecen de importancia por sí mismos, ¿sí? O sea, no son importantes por sí mismos, sino por lo que representan. Refleja un objetivo, propósito organizacional y siempre es un número. Otra cosa importante es que refleje el nivel de conocimiento sobre la organización. Es decir, si tengo un pobre conocimiento de la organización, es muy difícil que defina un buen indicador. ¿Correcto? Entonces, fíjense lo que decíamos. ¿Cómo podemos analizar una empresa si está bien o mal, si un proceso está bien o mal, si lo vemos en papel solamente? Tenemos que ingresar a él, mirar cómo hace el proceso, conocer la empresa por dentro, conocer cómo se lleva a cabo el proceso comercial, el proceso financiero, el servicio que se está haciendo, ¿no? Conocerlo. Cuando se llega a un nivel de conocimiento detallado, es posible establecer reales indicadores, o sea, valiosos indicadores. ¿Sí? Eso es sobre la base del conocimiento. Y no se puede conocer a través de solamente un documento, ¿no? Si nosotros en nuestro proyecto de ciclo tomamos un documento y ahí está todo, eso no nos va a ayudar en nada, ni nos va a dar mayor conocimiento, ¿no? Nos va a dar mayor información, pero mayor conocimiento y experiencia. Ok, entonces nos quedamos con que el indicador es una escala numérica, ¿correcto? ¿Cómo definir? Siempre el objetivo está detrás del indicador. No puede haber un indicador si no está midiendo un objetivo, ¿correcto? O sea, eso sí, de cajón. O sea, ¿por qué es este indicador? ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está el objetivo de dicho proceso? Siempre es una escala numérica, no es una acción, no es el nombre de la medición ni el instrumento que se usa, sino es una escala numérica. Es como la calificación, ¿no? La calificación es un número, simplemente, ¿no? Un número. Y que debe ser fácil de representar gráficamente. Y otra cosa importante, debe ser confiable. La confiabilidad viene de los datos correctos. Datos correctos. Y datos correctos significa que se estén colectando, que se esté colectando bien dicha información, ¿no? Que sea fácil de medir también. Es importante, porque de nada vale si vamos a automatizar esto, que sea difícil de medir y tome mucho trabajo hacerlo. Si toma mucho trabajo hacerlo, ese trabajo es un costo, es demasiado costoso hacerlo, entonces no tiene sentido medir. Debe ser fácil de medir. Debe reportarse en forma oportuna. O sea, eso quiere decir cuando sea requerido. Si el indicador lo tenemos para mañana, ya no nos sirve, ¿no? Como la cantidad de incendios que hubo, que está habiendo en el país o que hubo, ¿no? Que la cifra estaba desactualizada, por eso nadie sabía si estábamos en emergencia o no. Simplemente eran reportes que venían, pero no había información estadística actualizada. La información debe ser reportada, o sea, el indicador se debe reportar de manera oportuna, en el momento que se requiere. Debe ser económico, o sea, el costo de hacer o de desarrollar ese indicador no debe superar el beneficio que se obtiene de él, ¿no? O sea, eso también es muy importante. Y evitar promedios. Los promedios no son buenos indicadores. Un promedio, ¿no? Como por ejemplo vemos el promedio. Hay algunos promedios estadísticos macroeconómicos que esconden la pobreza del país, ¿no? Que, bueno, nos dicen un nivel de ingreso promedio, pero ese es un promedio. Eso no nos está indicando el nivel de pobreza que existe en el país. Entonces, evitar promedios también es importante.
Ejemplos de indicadores asociados a su objetivo: reducir los tiempos de aprobación de créditos, porcentaje de créditos solicitados que fueron aprobados en el plazo establecido. Ese es el indicador, es un número. El objetivo: incrementar las colocaciones, los préstamos en el segmento A, segmento de clientes A. Y indicador: monto mensual en dólares colocados o prestados en el segmento A. Mejorar la satisfacción laboral en la empresa, porcentaje de personas que responden muy satisfechos en la empresa frente a la pregunta en qué medida te encuentras satisfecho con la empresa. O sea, correcto. Entonces, fíjense, tenemos indicadores asociados a objetivos, asociados a procesos, ¿no? Esa es básicamente la idea. Sí, pregunta. Sí, sí. Así. Ah, claro, claro, claro. Claro. Y lo que pasa es que cuando, claro, ahí es una buena pregunta porque ¿qué pasa, no? O sea, los A todos son buenos, los B, o sea, no hay una calificación numérica. La calificación numérica permite discernir, ¿no? Qué tanto estamos para uno u otro lado, ¿no? En cambio, en la educación, hoy en día lo que se pretende es simplemente establecer si se consiguió o no se consiguió dicha competencia. Se consiguió, mm, es un A, ¿no? Y está en proceso, es un B y así sucesivamente. Es decir, no hay una calificación, diríamos. Ahí no sería... ah, en el tema educativo es controversial, muchachos, ¿ah? De verdad hay mucha controversia en el tema de competencias. Eh, Hoy en día se ha tratado, y eso ya es una opinión personal, se ha tratado o se trata de establecer lo mínimo que hay que hacer dentro de una clase en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y se trata de establecer lo mínimo y tratar de ver si ya se consiguió o no se consiguió esa competencia por los chicos, pero los chicos siguen sin entender lo que leen. Sigue siendo lo mismo, o sea, y yo creo que el tema no va por ahí, ¿no? No va por ahí. No va, en el tema educativo no va por el que tengamos mejores o peores indicadores, sino que tengamos una buena preparación de parte de la plana docente y de repente criterios un poco más, como les digo, más cercanos a la realidad de cada lugar, ¿no? De cada lugar en donde se aprende, porque eh, hay que entender que no es un proceso de enseñanza, yo no enseño, o sea, los que aprenden o sea, estamos aprendiendo, que es una actividad que incluso puede ser desarrollada de manera autónoma, ¿no? Bueno, ahí hay un tema controversial, con decirles que yo en el tema de competencias de repente no estoy tan de acuerdo con eso de que se le ponga una A, una B, una C, ¿no? O sea, y de repente soy un poco más tradicional y clásico en el sentido de las calificaciones con número, pero y además con el tema de la formación por competencias, me parece que cada estudiante tiene un ritmo distinto y no se puede establecer para todos ellos un único esquema, ¿no? Porque las competencias son diversas. Hay algunos muy buenos en un tema, hay otros muy buenos en algunas otras capacidades y cada cual desarrolla esto. Yo creo que es mejor dejar que cada uno desarrolle más sus capacidades este, de acuerdo a su propia evolución. Y esto sí se va a poder hacer a través de la inteligencia artificial. Eso sí se va a poder hacer en poco tiempo cuando tengan agentes en los cuales ustedes puedan apoyarse. Porque, por ejemplo, un curso como este, ¿no? Un curso como este se puede hacer de muchas formas y de repente cada uno de ustedes tiene una manera particular de aprender. Algunos preguntando, algunos buscando algunas notas, algunos
investigando algunos libros, no sé. Hay diversas formas en las que la gente aprende, en las que las personas aprenden. La idea es eso, ¿no? Dar esa variedad. Supongo que con el tiempo ya deben ir saliendo algunos agentes tutores, ya deben haber algunos tutores, por ejemplo, para el curso y que se puedan personalizar incluso, ¿no? De tal forma que vayan generando ejercicios individuales para cada uno, de tal forma que vayan avanzando rápidamente en su proceso de aprendizaje. Pero ahí sí, ahí hay un tema, es eso de las calificaciones con A, B, C, eso sí, es un tema que es un tanto controversial, ¿no? Bueno, algunos criterios para clasificar indicadores. Como les decía, hay de varios tipos. No es todavía el momento de ver todos, pero sí para ver, ¿no? Hay una clasificación, por ejemplo, indicadores de entrada, indicadores internos, indicadores de salida, indicadores de resultado. O sea, se pueden clasificar así. Indicadores de proceso, ¿no? De calidad, número de reprocesos de productos, cuántos reprocesos se hace, o de tiempo de ciclo, tiempo de lanzamiento de nuevos productos, o de costo. Porcentaje de merma de producción. La merma es el desperdicio, ¿no? Que hay de los productos. Siempre cuando se produce algo hay algunos desperdicios, ¿no? Y eso, porcentaje de desperdicios. Bueno, sobre esto vamos a trabajar más adelante. Ahora, con el tema de la meta es el valor numérico deseado en la escala de un indicador. Es decir, como decíamos, el indicador es la calificación. La meta es, pongamos, 20, ¿no? Tener 20 es la meta. ¿Cómo definir la meta? Debe promover el esfuerzo máximo de la organización en cada uno de los propósitos establecidos. Debe ser desafiante, pero alcanzable. Desafiante, pero alcanzable. O sea, debe solamente comprender el valor numérico. Solo es un número. La meta debe ir acompañada de una fecha de cumplimiento. Y puede tener diferentes horizontes, ¿no? La meta mensual, trimestral, semestral, anual. Las metas se definen utilizando criterios de comparación y lo que se expresa en un nivel de desempeño requerido, ¿no? Desempeño propio pasado, desempeño de los competidores cuando nos comparamos con competidores. Entonces, la meta es un número asociado al indicador, es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, aquí finalmente es el objetivo, reducir los tiempos de aprobación de crédito. Indicador, porcentaje de créditos solicitados que fueron aprobados en el plazo establecido. La meta, 95%. En el caso de los préstamos, el incremento de los préstamos en un segmento dado de clientes es el monto, ¿no? La meta es un monto de préstamos, ¿no? Igual en lo que es satisfacción laboral, ¿no? De 80-85% la meta. Entonces, tenemos establecido entonces el objetivo, indicador y meta. Objetivo, que es lo que se quiere alcanzar. El proceso debe tener un objetivo establecido, normalmente en función de los objetivos superiores, es decir, de los objetivos estratégicos, ¿no? De lo que se quiere lograr finalmente como organización. El indicador es lo que mide ese objetivo y la meta es el número asociado al indicador, que nos va a decir si estamos consiguiendo o no lo que se había planteado como objetivo. ¿Correcto? Entonces, esta es una primera aproximación a lo que son indicadores. Más adelante hay todavía no sé si hay una lectura sobre este tema, pero sí hay una presentación relacionada con indicadores de avance y de resultado, ¿no? En donde vamos a revisar este tema, vamos a volver con mucho más detalle sobre esto. ¿Correcto? Bien, antes que se nos pase el tiempo rápidamente, vamos a trabajar esto y luego pasaremos a tomar la asistencia. Esta es una presentación que ya debe sonar a ustedes conocida porque es el resumen que han hecho la semana pasada de los procesos empresariales. Este es los procesos como fuente de valor o desperdicio. Lo que trata de hacer Lean Management es toda una corriente de gestión
vinculada con evitar algunos, o sea, superar, hacer la gestión evitando elementos que generan desperdicio o que no generan valor para la organización. Entonces, como ya sabemos, toda actividad empresarial se desarrolla a través de procesos. Todo son procesos. Todo lo que hacemos durante el día son procesos. Se diseña, se planifica, se produce, se entrega productos y servicios. Todos manejados por procesos. Y los procesos generan valor. Y hemos visto con el Business Model Canvas que es posible que nosotros incluso definamos específicamente qué valor queremos entregar. Y sabemos específicamente entonces de que ese valor se va a enganchar con los procesos y vamos a medir esos procesos para que se consiga ese valor que van a entregar dichos procesos. ¿Correcto? Bien, bueno, aquí hay un ejercicio de la fábrica de alfajores, o sea, más o menos para ver cuáles son los procesos. En casa, por favor, véanlo. Es una fábrica de alfajores que creo que, no sé si hemos visto en algún momento, creo que sí lo hemos visto. Y ahí pues se ve cuál es la propuesta de valor, y esto creo que ya lo hemos trabajado con el Business Model Canvas, ya más o menos sabemos cómo es este tema, ¿no? Bien, vamos a avanzar entonces. Sí, esto también. Hay muchos términos que están relacionados con el desperdicio, ¿no? En realidad, todo lo que es en esa imagen que nos muestra el tema de sobreproducción es un desperdicio. El tiempo excesivo es un desperdicio. Transportar el material de un sitio a otro es un desperdicio. Muchas veces el sobreprocesamiento, ¿no? El hacer un proceso repetidas veces es un desperdicio. El tener un inventario muy grande es un desperdicio y es un costo. Cada uno de estos es un costo. Y los defectos en nuestras tareas, en nuestros trabajos es un desperdicio. Por ejemplo, si en el documento que están preparando tienen errores, ¿no? Y tienen que corregirlos, ¿por qué no los hicieron bien desde el inicio, ¿no? Y toda esa corrección por algún defecto en sus trabajos o en sus proyectos es un desperdicio. Es un desperdicio. Y ese desperdicio lleva a costos. Tan igual como les ocurre a ustedes cuando tienen un trabajo y tienen que rehacerlo porque han encontrado errores, lo mismo ocurre en las empresas cuando se dan cuenta que lo que están haciendo no está consiguiendo los resultados y tienen que rehacerlo. Y todo eso es costos. Entonces, la idea básica de esta presentación y de lo que han leído es básicamente tratar de identificar estas fuentes de valor o de desperdicio, ¿no? Los elementos de un sistema productivo, ¿no? Están relacionados con los equipos, con los recursos, con la organización, con los productos, finalmente. Sobre la cadena de valor también ya se ha comentado bastante y ya han visto, ustedes han revisado que en realidad cuando hablamos de la cadena de valor, lo que estamos hablando es de la cadena de procesos, es decir, cómo están enganchados estos procesos, enlazados o eslabonados para entregar valor al cliente, ¿no? Tanto clientes internos como externos. Es la clásica cadena de valor con actividades de soporte y actividades primarias, ¿no? Y ya hemos dicho que esto de aquí es una tipología de procesos, es decir, son tipos de procesos, ¿no? Cuando definan o establezcan la cadena de valor de una organización, tienen que identificar el proceso que está dentro de esas categorías, ¿no? El proceso o los procesos. Bien, la forma de ejecutar los procesos con recursos y métodos con la máxima productividad y calidad al mínimo tiempo y costo, es uno de los objetivos. Como ya sabemos, las actividades consumen tiempo y entonces generan costos. Si no aportan nada al producto, se trata de un desperdicio. El desperdicio, entonces, ¿qué viene a hacer? Viene a ser
ese, ese exceso, ya sea en producción, en tiempos, ¿no? Que se trasladan a costos, ¿no? Normalmente. Esta de aquí es una representación de procesos que les había comentado. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos un diagrama diferente a los que estamos trabajando, es la tabla ASME. ASME es de Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Y fíjense que este tipo de representación de procesos se usa para la simplificación administrativa, que es una norma dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros del 2012. Hace 12 años existe la guía de simplificación administrativa y existe esta norma y existe todo un conjunto de elementos para mejorar los procesos del Estado. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que se enfocan en procesos muy puntuales y normalmente no no se hace una especie de rediseño completo, ¿no? De los procesos gubernamentales. Esa es una tarea muy grande y no es una tarea sencilla de hacer, pero necesaria, porque el Estado debe ser eficiente. O sea, el Estado, como ya hemos dicho, una de las funciones que tiene el Estado es ser el garante o el amparo de ese contrato social, lo que todos reclaman, ¿no? Hoy en día salen los choferes protestando porque no hay seguridad, no está funcionando el contrato social. O sea, no está funcionando, y lo dicen claramente, no funciona. ¿Por qué no funciona? Este, las autoridades, ¿en qué están andando? ¿En qué están haciendo? No se ve el trabajo, ¿no? Entonces, los ciudadanos hemos cedido al Estado, al gobierno, la facultad de usar el poder. ¿Para qué? Para que ordenen las cosas, para que, para que todas nuestras actividades sociales, económicas, etcétera, se desarrollen con normalidad, ¿no? Si no se logra eso, quiere decir que no está funcionando el contrato, ¿no? Entonces ahí estamos en un serio problema. Y bueno, ahí ya todos creo que sabemos o tenemos una idea de por qué está ocurriendo. Movimientos de cantidades de materiales y productos, menos stock. Este es un ejemplo interesante. El transporte de 5.000 viajeros durante una jornada de 10 horas entre dos ciudades por tren se podría hacer de dos formas. 5 trenes grandes de 1.000 pasajeros cada uno cada 2 horas o 50 trenes pequeños de 100 pasajeros cada 12 minutos. ¿Cuál aporta más valor al cliente, ¿no? Y la respuesta es obvia, ¿no es cierto? 50 trenes pequeños de 100 pasajeros cada 12 minutos. Ese aporta mucho más valor porque tiene a disposición los vehículos cada 12 minutos, que es lo que necesita para poder transportarse, ¿no? Rápidamente, que tener un gran vagón, pero cada 2 horas, ¿no? Lo cual probablemente no le represente mayor valor para el cliente. Entonces, el modelo Lean es lo que le decía de Lean Management, propone mover los productos unidad a unidad siempre que sea posible. Unidad a unidad, es decir, no por lotes. Los lotes tienen un problema y todos los que han resuelto el tema, los que han hecho el esquema, se deben acordar, ¿no? Que hay dos tipos de modelos: orientada a la función, actividad agrupada funcionalmente por función sin relación con el producto, y la otra es la orientada al producto o proceso. Las actividades están dispuestas en flujo de acuerdo a lo que necesita obtener el producto. En el primer enfoque, el producto debe ir al lugar donde se efectúe la actividad, mientras que en el segundo es la actividad o proceso que se sitúa en la secuencia que precisa el producto. Eso creo que ya esto debe estar claro. Entonces hay diversas maneras de enfocar los procesos, ¿ah? Fíjense. El funcional agrupa las actividades del mismo tipo, ¿no? Y ejemplos son pues, la producción de talleres, procesos industriales o servicios de restaurante, bar. Cada producto pasa de una actividad a otra, tiene un itinerario, ¿no? Entonces, funcional
Plantas de fabricación, como decíamos, restaurantes, supermercados, hospitales. Los equipamientos pueden ser genéricos ahí, de gran capacidad, automatizados, y el proceso es en lotes, en masa, ¿no? Un proceso en lotes. Los aspectos positivos, ningún elemento de trabajo está dedicado a un producto concreto, son genéricos. Es más fácil de pagar. Amortizar quiere decir pagar cualquier elemento de trabajo, es decir, se puede diluir el costo más fácilmente. Los productos pueden seguir rutas distintas, hay flexibilidad en ellos. Los aspectos negativos, lento en el desarrollo del proceso, porque opera por lotes, lo cual genera colas. El costo, cada unidad debe esperar hasta que llegue su turno dentro del lote. Y si el lote se malogra, hay que rehacer el lote. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Así como tiene ventajas, también tiene problemas. En el tema de flujo, se proponen las actividades en secuencia, una cadena de montaje, por ejemplo, ensamblaje. Las actividades y los equipos están situados una junto a otra, de acuerdo con una secuencia. Todos los productos tienen la misma secuencia con ligeras diferencias. Eh, Acá se permite llevar a cabo el proceso con recorridos tiempos mínimos y los productos son de alto grado de homogeneidad. Y hay sincronización entre ellos. Los ejemplos, una cadena de montaje de autos, ¿no? El producto va pasando y se van ensamblando, o servicios de cadena de autoservicios, por ejemplo, también son ejemplos de estos. Los aspectos positivos y negativos, poca variedad y flexibilidad son los negativos, no es flexible, ya está establecido el flujo, se sigue por ese flujo y no se cambia. Y también los puestos y sus equipos pueden estar infrautilizados, es decir, puede que no se esté utilizando toda su capacidad. Aspectos positivos, no es necesario operar en lotes, que se puede procesar unidad por unidad o en lotes muy pequeños. El producto avanza unidad en unidad. Pocas actividades que no aportan valor. O sea, aquí todas las unidades actividades están relacionadas con el producto y lo que está generando para él, ¿no? Bien, entonces eso básicamente es lo que teníamos que revisar el día de hoy. Aquí hay un poquito más de texto. Eh, Esto de aquí es eh, el esquema de Deming. Deming, el profesor americano que en la década de los 50, creo que fue, del siglo pasado, fue contratado por los japoneses para desarrollar lo que se conoció después como calidad total, ¿no? Él lo que hizo es aplicar estadística y definió este ciclo de mejora continua, ¿no? Que es planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Que normalmente se estudia y se menciona en todos los textos relacionados con mejora de procesos o mejora continua o calidad también, ¿no? Pero es bastante sencillo, es simplemente planear, determinar las metas, objetivos, es hacer, es desarrollar esos objetivos, esas metas, es desarrollarlos a través de los procesos, verificar o chequear lo que estamos haciendo, ¿a través de qué? A través de indicadores o mediciones, y luego actuar de tal manera que se pueda corregir algún defecto y se pueda ir mejorando permanentemente. Entonces, este es un circuito, es un ciclo que le llaman el plan Duchecat, el planear, hacer, verificar y actuar, que se usa también dentro de las propuestas de mejora. Pero aquí hay una cosa importante. Cuando hablamos de mejora continua, a veces lo usamos como un cliché. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a veces usamos, ya, yo mejoro este proceso y voy a hacer mejora continua. Pero la pregunta es, si haces mejora continua, ¿cuál es tu sistema para esa mejora continua? Lo que hay que preguntar cuando alguien nos dice mejora continua, ¿y cuál es el sistema de mejora continua? Porque esto se basa en estudios y esto proviene, por ejemplo, de estudios de empresas japonesas, de Toyota, por ejemplo.
y toda la historia de Toyota, creo que les comenté algo de Toyota Way o la forma en la que Toyota hace sus procesos, son casos de estudio, o sea, la forma en la que fabrica, en la forma en la que hace, que no puede ser copiada, y incluso tiene sus sistemas de mejora. Eh, o sea, cuando hablamos de sistemas de mejora continua, estamos hablando de un sistema que es capaz de detectar que algo no está funcionando o está funcionando eh, de una manera que no se espera o que no está funcionando como quisiera. ¿Correcto? Entonces, hay algo que detecta eso. O sea, debe existir algo que permita detectarlo, ¿no? Obviamente nosotros más o menos ya sabemos que con los indicadores podrían ayudarnos a detectar, pero no es que se ponga como cliché a cualquier cosa, es mejora continua ya, pues, pero ¿cuál es tu sistema de mejora continua? Eso es lo que deberíamos siempre tener presente. Ok, bien. En resumen, entonces, el objetivo siempre ligado al cliente, recuerden, objetivo del proceso asociado a una medición, a indicadores, el valor que se entrega al cliente, recuerden que eso se construye a través del proceso y el valor hay que también, este valor tiene que ser de alguna manera medido, de alguna manera establecido en ese esquema que vimos al inicio de clase, que vamos a repetir la próxima semana, todavía con ejercicios. Optimización del flujo de valor hacia el cliente, ¿no? La gestión del proceso que conlleve a la eliminación del consumo innecesario de recursos. Esto es parte de lo que Lean trata, ¿no? De la gestión ágil, eliminar el consumo innecesario de recursos o el desperdicio. Flexibilidad, adaptarse a la demanda en tipo y cantidad. O sea, ese es también un requerimiento importante. Hay que tener procesos que permitan que la demanda pueda subir o bajar, especialmente en épocas como las que vivimos, épocas de crisis muchas veces, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo se va a comportar el mercado, este, dadas las situaciones, ¿no? Equipos de trabajo, capacitados, motivados con iniciativas para sugerir mejoras. En los equipos de trabajo hay muchísimo que ver. Son los ejecutores del proceso, los equipos de trabajo. El dueño del proceso es el responsable del proceso. Responsable. Es el que responde porque funcione bien. El equipo de trabajo son los ejecutores del proceso. Los ejecutores del proceso deben estar bien preparados, bien capacitados para llevar a cabo su labor. No se le puede pedir a un ejecutor de proceso que de por sí solito haga las cosas que ni siquiera están claras para el dueño de proceso. Con eso les digo, o sea, todo, ¿no? Que no podemos pedir en una unidad de atención, sea el servicio que estemos sufriendo o padeciendo o gozando, no sé, no podemos pedirle cosas a los trabajadores si estos no han sido entrenados, si el proceso no ha sido diseñado, si el proceso no responde a objetivos claros de parte del dueño del proceso. Quien tiene que responder es el dueño del proceso, ¿no? Por eso, en todo lo que es procesos, es importante identificar al responsable, ¿no? Él es el que responde o debería responder. Bien, ok, con esto terminamos esta revisión teórica de aspectos relacionados con Lean Management y con indicadores, que es un elemento fundamental para poder gestionar los procesos. Como les digo, sobre esta parte vamos a revisar más la próxima semana, vamos a hacer ejercicios relacionados con esta identificación del comportamiento deseado, comportamiento del cliente deseado por la empresa,
todo ello, y vamos a continuar avanzando con la descripción de nuestros procesos en otros niveles, y entraremos también a ver ya los temas de flujo a través de otra notación con la que vamos a ir detallando cada proceso. ¿Correcto? Bien, entonces, antes de... vamos a dejar de presentar y vamos a pasar la asistencia. En un rato más les estoy enviando sus respuestas del quiz. ¿Están bien? La mayoría, bueno, está el quiz sencillo. La idea es simplemente recordar conceptos, y estaríamos un ratito para pasar la asistencia. Estaríamos para el día jueves. El día jueves, con el grupo 2, creo que son 6 o 7 equipos que van a exponer su proyecto de investigación. Y el día viernes también van a exponer otro grupo. Y no se olviden que para el día también jueves y viernes existe la evaluación práctica. Va a ser un caso para hacer un modelo IDEF 0 en las 2 horas siguientes de laboratorio. Y con eso estaríamos completando lo que es la segunda evaluación. Y a ver, vamos a ver el Zoom un ratito, chicos, para tomar la asistencia de una vez. Y luego las preguntas del caso. A ver, Alférez Andía se encuentra. Solamente resta comentarles, bueno, ya les he comentado algo de sus trabajos de proyecto de investigación. Están bien en su mayoría, como les dije. Hay algunas buenas propuestas interesantes con el uso de estas herramientas de integración, herramientas de plataforma. Pero hay un equipo, no sé, igual van a exponer, pero hay un equipo que presenta una herramienta que más es de desarrollo de software. No importa, lo vamos a tomar en cuenta por ahora, pero la idea era justamente usar plataformas que permitan integrar, ¿no? Diversos elementos. Ok, no hay problema. Todavía estoy revisándolos, y los comentarios ya los voy a hacer en un documento junto con las calificaciones después de la presentación que hagan tanto el jueves como viernes. Como les dije, el jueves y viernes tenemos nuestra evaluación y exposición de lo que han encontrado en este trabajo de investigación. Y nada más, o sea, hay que seguir trabajando. Para la próxima semana tenemos una lectura importante, que es la metodología, es la lectura 5, creo, lectura 5 o 7, de metodología para la mejora de procesos, que si no manejan el inglés, esa lectura está en inglés, tradúzcanla. Google ya saben que es muy bueno para eso, lo traducen, hacen su resumen, y esa nos va a servir bastante para lo que viene, ¿no? Toda la parte de rediseño de procesos, ¿ok? Bien, entonces, si no tienen preguntas, podemos quedarnos aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, pues háganla ahora. En un rato más les estoy enviando sus calificaciones del quiz, y nos estamos viendo el jueves con el grupo 2 y el viernes con el grupo 1. Hasta luego, profesor.
Ok, nos vemos chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta el día jueves o viernes. Nos estamos viendo. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Luego, profe. cuídese. Ya, nos vemos chicos. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego. Ujú.